Muy buenas tardes a todos. En nombre de Capper Show les damos la bienvenida a esta masterclass. Plugins, emuladores, solo una herramienta digital y una reflexión sobre distorsión. Esta actividad está presentada por AES, Audio Engineering Society. Les recordamos que cuando termine esta actividad, si quisieran continuar el diálogo con el disertante o realizar alguna consulta puntual, pueden acercarse al stand F35. Y quien será el disertante del día de hoy es Ariel Heredia. Ariel es técnico y diseñador de equipamiento de audio profesional, fundador de Sonido en Estado Puro, marca argentina dedicada al diseño y fabricación de equipos analógicos de alta gama. Sin más, le doy la bienvenida al representante de AES. Que disfruten esta... Gracias. Bueno, está fresquito, ¿no? Y aparte tenemos una entrada heroica con lo que está sucediendo al lado, pero bueno, va a estar muy bueno. Bueno, les presento un poquito lo que es AES. Levante la mano quien ya conoce AES, Audio Engineering Society. El resto no conocen lo que es AES. Ok, muy bien. AES, Audio Engineering Society, es una organización a nivel mundial, que el headquarter está en New York, que nuclea a todas las ramas y disciplinas del audio, cualesquiera sea, desde audio subacuático, que en realidad hay poco de eso, sonido en vivo, grabación, producción, telecomunicaciones, bueno, y toda la parte de ingeniería electrónica aplicada al audio. Y hoy tenemos uno de nuestros referentes a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional. Les invito a que nos sigan en las redes sociales, principalmente en Instagram, @aes_argentina. Ahí se van a enterar de todos los eventos que hacemos. Hacemos charlas de divulgación de conocimiento científico. Así como hoy lo tenemos a nuestro disertante, estas actividades que hacemos a lo largo de todo el año las repetimos unas 20 veces por año. Así que les invitamos, por supuesto, a que participen, porque muchas de las actividades son gratuitas. Y además, si en la página web argentina.aes.org se pueden suscribir al newsletter, que les va a llegar primero la información acerca de las actividades que estamos haciendo durante el año. Este año es muy importante, ya que el 12 de diciembre, el 12 del 12, la AES Argentina cumple 30 años. A diferencia de la AES ORG, la AES Internacional, que cumplió ya 76 años. Les invitamos a que se suscriban y que conozcan un poco más acerca de lo que realizamos en AES. Bueno, y ahora sí, lo presentamos a Ariel Heredia y lo vamos a recibir con un fuertísimo aplauso, ya que es uno de los miembros de Industria Argentina del Audio. Los dejo con un insertante. Bienvenido y gracias. Gracias, Cristian. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya me presentaron, ya saben que soy Ariel Heredia. Antes de comenzar, cualquier duda, cualquier pregunta que se les ocurra mientras estamos dando, esto es una charla. O sea, nada de estar acá exponiendo algo que no se puede preguntar. En el momento que sea, me preguntan lo que sea, no hay ningún problema. Bueno, plugins simuladores, solo una herramienta digital y una reflexión sobre distorsión. Este trabajo salió para tratar de esclarecer y ver realmente, intentando ver realmente cuáles eran las diferencias que estaba pasando entre lo digital y lo analógico y entre, más que todo, los plugins emuladores que está usando todo el mundo en los estudios y en vivo también con respecto a los fierros originales. Ya que uno podría escuchar cosas y podrían llegar a ser cosas subjetivas de lo que estaba escuchando y tratar de encontrar algún dato objetivo, frío, real, de que si realmente había alguna diferencia o no, o era lo que le parecía a uno que estaba escuchando. Y charlando con colegas y gente en los estudios y en el vivo también. O sea, sí, no, uno suena de una forma, otro suena de otra forma. Bueno, ver realmente, ver si podíamos encontrar qué era lo que estaba pasando. Para hacer el trabajo, agarré un plugin más usado, más recontra remil conocido, que es el plugin del Pultec EQP1A, de la marca más conocida. No, acá no vamos a hablar de marcas, no vamos a hablar de modelos, simplemente vamos a demostrar, nada más, vamos a mostrar.
y compararlo con un Pultec original. Pultec original, me fui a un estudio, había 3 Pultecs, dice Tatetí, elijo este, listo. Y empezamos a hacer las mediciones en distintas condiciones al Pultec original y al plugin, que estaba con en realidad era pasando otra vez, entrando y saliendo de la interfase de las que encuentran en todos los estudios profesionales, o sea, de una marca súper conocida, nada raro, nada extravagante, ni nada malo. Realmente un verdadero estándar en todos los estudios. Y bueno, eran pruebas comparativas, no eran pruebas demasiado específicas, simplemente inyectar señal a uno, medir, ver qué pasaba y los mismos conectores sacábamos y lo enchufábamos al otro equipo y ver qué pasaba. Y así fue como comencé. Primero, empecé con el Pultec, inyectándole una señal de 40 ciclos. Porque todo el mundo siempre dice los graves del Pultec. Bueno, arranquemos con 40 ciclos. Y ahí dice EQP1A, 40 ciclos, con una señal a 0 dBu y una impedancia fuente, o sea, la impedancia de salida del generador, el que le estaba generando el tono puro, de 20 ohms. ¿Por qué está aclarada la impedancia de salida? El Pultec es un equipo, como muchos, o como todos en realidad, de los equipos de audio de esa época y hasta un poquito más acá, tienen transformadores. Tienen un transformador en la entrada, en el caso del Pultec hay un transformador en el medio y transformador en la salida. Pero el tema de la impedancia fuente tiene que ver con el transformador de entrada. Todos, absolutamente todos los transformadores de audio en baja frecuencia, sobre todo en baja frecuencia, el nivel de distorsión que genera depende de la impedancia de salida del equipo que le está dando la señal. Mientras más alta sea la impedancia de salida, mayor va a ser la distorsión. Entonces, arrancamos con una impedancia de salida muy baja. Realmente es muy baja. Todos los equipos de audio por lo general andan por encima de eso. Andan en 50, 75, 100, 200. Y esto fue lo que mostró. Acá pueden ver lo fundamental, ¿sí? El punto más alto. Y ahí están todos los armónicos. El primer armónico par, el primer armónico impar, un poquito más alto. ¿Por qué? Porque ahí el contenido de distorsión que se está generando es mayor en el transformador que el que está generando el amplificador valvular. El amplificador valvular, en este caso, genera, el del Pultec, genera el amplificador solo, ¿no? Si estuvieras estudiando el amplificador solo, es los armónicos pares. Y la parte de los armónicos impares está siendo generado por el transformador. ¿Cuánto era esa distorsión? Ahí está, si alcanzan a verla, era del casi 0,2%. Vamos a hablar de cifras redondas. ¿Es alta? No. ¿Es baja? Tampoco. Es un nivel muy aceptable de distorsión. Después, ¿qué hicimos? Agarramos la misma señal, al generador, simplemente al generador, le aumentamos la impedancia de salida. Se la subimos. Y el Pultec hizo eso. Vuelvo para atrás. Vuelvo para adelante. ¿Ven el aumento de la distorsión de los terceros armónicos? De los armónicos impares. Y se ve el aumento en la cifra total, de 0,2 a 0,3. Eso significa que esos equipos analógicos con transformador de entrada van a sonar distinto de acuerdo a qué equipo lo estás conectando. ¿Se entiende? Con un equipo de una impedancia de salida baja va a sonar de una forma y con un equipo de impedancia de salida más alta va a sonar de otra forma. Me voy a meter en un tema que por ahí es medio escabroso. ¿Se escucha una diferencia del 0,1%? En el común de los mortales no la escuchamos. Esa es la verdad. Pero gente muy entrenada en determinadas condiciones sí la escucha. No importa. Hay muchas veces que un equipo muy modesto te puede demostrar cosas que monitores muy caros no te lo muestran. ¿Sí?
sea, no hay que agarrarse de las marcas y de la supuesta calidad superior de acuerdo a lo que estás viendo. Sí, señor. ¿Qué hicimos después? Vamos a ver el plugin. ¿Qué pasó con el plugin? ¿Es igual? Agarramos plugin, le mandamos 40 ciclos, 0 dBU. Lo hicimos con las dos fuentes distintas, porque no está aclarada la impedancia de salida. ¿Saben por qué no está aclarada? Porque no hay ninguna diferencia. No se entera. El plugin no hay forma de que se entere, porque no estás entrando en un equipo que no tiene transformadores de entrada. El plugin no tiene forma de enterarse de cuáles son las condiciones eléctricas con las cuales vos lo estás conectando. Pero va a ser solamente en esa condición. Si vos cambias la condición, va a sonar igual. O sea, esto que está haciendo es hacer lo que hizo en función de lo que pasó en el momento que hicieron la medición para hacer la simulación. Nada más. Entonces, sí. Vamos, espera un cachito, no te apures. Ya llegamos a eso también. La comparativa es con un Pultec original del año 58, según el número de serie era del año 58. ¿Y vos dijiste que cuando tomaron las mediciones te referís a para hacer el plugin? No, las mediciones de un plugin muy usado en el mundo del estudio y compararlo con un Pultec original. ¿Cómo? Con un programa muy sencillo de medición, un software de medición con una placa de audio. O sea, tampoco es que se usó un equipo estrambótico para tratar de encontrar la diferencia. O sea, con algo que ustedes pueden hacer en su estudio, lo pueden... No, porque esto es eléctrico. Este es el plugin, el hardware de los dos anteriores que mostré. Fíjense que el plugin tiene muchísimo menos distorsión que el real. Es una placa de audio, una compu con un hardware de medición, un software de medición. Un software de medición. No, eléctrica. Eléctrica. No, porque si lo hicieras acústica, estarías midiendo la distorsión del parlante, que es mucho mayor que todo esto. No, es eléctrica analógica. Porque el Pultec es analógico. Y en la interfaz estamos entrando y saliendo por la entrada y salida analógica de la interfaz. ¿Este gráfico que estamos viendo es de un plugin que grafica esto o es de un hardware que tiene una pantalla que dice? No, es el plugin que se utiliza en el Pro Tools. ¿Está? Acá ya estamos viendo una gran diferencia. Vuelvo para atrás. ¿Sí? Nada que ver, ¿no? No tiene los armónicos pares, prácticamente no los tiene, y todo esto de acá arriba desaparece. Esos armónicos superiores, que encima son los que más se escuchan, porque vos a medida que te alejas de lo fundamental, perdés la sombra que te hace el fundamental y empezás a escuchar esos armónicos. ¿Sí? Nos fuimos a un kilociclo. Ahí está la fundamental. Esto que está acá abajo es ruido de zumbido, o sea, está muy bajo. O sea, fíjense, está menos 114 dB, menos 100 dB, o sea, ¿sí? Ahí está la fundamental. Segundo armónico, tercer armónico y algo del quinto. 20 ohm de impedancia fuente. Le aumentamos la impedancia, prácticamente no hay diferencia. ¿Por qué? Porque ya estamos en una frecuencia donde el valor de la impedancia de la fuente no altera la cifra de distorsión que genera el transformador. Vamos al plugin. Bastante similar. Ahí ya no hay tanta diferencia. Pero, si se fijan, aparece algo que sí se nota. Miren lo que pasa acá arriba. Ese es el Pultec, eso es el plugin. Aparece un montón de cosas que en lo original no está. ¿Qué es eso? Hay distorsión en armónicos superiores y hay intermodulación entre ellos. La distorsión por... puede ser parte de eso, pero también lo que está apareciendo ahí es el ruido de la fuente switching de alimentación,
O sea, son un montón de cosas. Esto es el plugin. Todo siempre al mismo nivel, ¿no? 0 dBu. Otra cosa que le pasa a los equipos analógicos de audio con transformadores es que el nivel de distorsión que generan no es solamente, en el caso del trafo de entrada, por la impedancia de la fuente, sino también en función del nivel al que están trabajando. En baja frecuencia. Y obviamente todos los transformadores, la distorsión principal, salvo que no sea por saturación del núcleo, está en baja frecuencia. ¿Qué pasa? Cuando vos, a medida que vos empezás a bajar el nivel con el que está trabajando el transformador, empiezan a aparecer pérdidas por histéresis del núcleo. Eso genera distorsión. Entonces, fuimos a ver si en el Pultec original eso le pasaba. La frecuencia que está mandando para hacer estas mediciones. Ahí está. ¿Es sinusoidal? Sí, es un tono puro senoidal. Tono puro senoidal. Sí, sí. Volvimos a 40 ciclos, pero le bajamos el nivel 20 dB. Fíjense cómo subieron comparativamente con respecto a lo fundamental el nivel de los armónicos. Y es de armónicos impares, es solamente el transformador. Ya la parte par no figura porque el amplificador valvular, ya la distorsión que genera es muy baja. Es todo de los transformadores. El plugin desapareció todo. No se comporta igual, no tiene forma también de simular el plugin que en función del nivel sea el nivel de distorsión que genera. O sea, está medido a determinado nivel, una determinada unidad, y el plugin va a sonar como esa unidad que midieron para hacer la simulación a ese nivel. ¿Está claro? No voy a decir marcas. Porque no pasa por ahí. Porque en realidad todo se comporta en mayor o menor medida, a todo le pasa lo mismo. A todos les pasa lo mismo. Siempre, sobre todo en la década de los 50, de los 60, también de los 70, una forma de demostrar que tenían los fabricantes de demostrar qué tan bueno era tu equipo, el equipo que te estaban vendiendo, era mostrarte el oscilograma de cómo funcionaba si vos le inyectabas una señal cuadrada a la entrada. ¿Por qué? ¿La cuadrada de qué se compone? La fundamental, todos los armónicos impares. Entonces, si vos le inyectas cuadrada, a la salida tiene que ser cuadrada. Si deja de ser cuadrada es porque hay distorsión de amplitud, distorsión de fase, o sea, hay un montón de cosas. ¿Se entiende? Entonces, si la salida tenés una cuadrada idéntica a la de la entrada, el equipo es fantástico. Obviamente que todo eso también depende de la frecuencia de la cuadrada. Mientras más alta sea la frecuencia de la cuadrada, o sea, mejor dicho, mientras más te acerques a los extremos, o sea, te vayas muy abajo o muy arriba en frecuencia, se va a empezar a deformar la cuadrada. Pero el equipo intenta que pase lo mejor esa prueba. Mientras más abajo se empiece a deformar o más arriba se empiece a deformar, mejor es el equipo. Esto es el Pultec con una cuadrada de 1 kilociclo. Es perfecto. No hay problemas, no se ve nada raro. Es una cuadrada perfecta. Acá ya le metimos 10 kilociclos y lo estiramos para que se vea. Ya el flanco ascendente y descendente ya no es vertical, empieza a ser acostadito. Esa pequeña ondulación, ese piquito que hay y después que sigue, son resonancias en el transformador de salida, porque están extremadamente amortiguadas, muy bien amortiguadas. Si no estuvieran amortiguadas, ahí subiría, quedaría la resonancia y después quedaría plano y caería. Está perfectamente amortiguado. O sea, el diseño está muy bien hecho. En el original estamos hablando. Fuimos a ver qué pasa con el plugin. Cuadrada de 1 kilociclo. ¿Eso es cuadrada? Intenta hacerlo. Vamos a 10 kilociclos. Le juro por Dios que la entrada es una cuadrada. Hay que aclarar una cosa. Esto se hizo con el sampler a 48K. Llevándolo a 96,
nos encontramos con que teníamos dos interfaces. Cuando llegamos acá, había otra interfase y quisimos cambiar de interfase. Cambiamos de interfase, perdóname, un segundo. Y queríamos ver qué pasaba realmente. Perdón. Una de las interfaces, por más que movías la frecuencia de muestreo, la subíamos, no corría la frecuencia de corte del filtro anti-alias. Entonces quedaba siempre así. El otro sí, corría la frecuencia. O sea, vos te ibas a 96, la frecuencia de corte del anti-alias se iba para arriba y, digamos que se achataba un poquito la senoidal, pero de cuadrada no tenía absolutamente nada. ¿Qué indica esto? Una cuadrada, el tiempo de subida en una cuadrada es prácticamente cero. Volvamos a la de 1000 primera. Es prácticamente cero. Pasa de un nivel al otro en tiempo prácticamente cero. ¿Qué te da eso en el equipo de audio? Te dice qué tan bien respuesta transitoria tiene. En el lapso que está horizontal, acá abajo, allá arriba, básicamente tenés una continua. En ese lapso de tiempo es una continua. O sea, te indica qué tan abajo puede ir la respuesta del equipo. Entonces tenemos que lo digital, ya empezamos a tener limitaciones. Lo digital funciona y suena bien, gracias a que el oído no se da cuenta de muchas cosas. Pero que en determinadas condiciones, cuando pones A, B, uno al lado del otro y haces la comparativa, vos decís, no es lo mismo. ¿Qué me ibas a preguntar? Esto tiene que ver con, yo pregunto, o sea, si, por ejemplo, viste que el CPU tiene, el procesador tiene transistores que no nada que ver con un procesador de audio físico, Sí. que cuando una señal tiene tanto ruido que se altera, por ejemplo, la computadora trabaja binario, esto 0 y 1. Sí. Cuando una señal se altera tanto que pasa de ser de 0 a 1, en este caso, viste como que se altera, ¿tiene que ver con eso? No. No, tiene que ver con el hecho de que acá ya no le alcanza la cantidad de muestras que está tomando para poder reproducir la señal que le está inyectando la entrada. O sea, en este caso está pudiendo tomar, en 10.000 ciclos está tomando 4 muestras y media, básicamente. No le alcanza para reproducir la cuadrada que le está metiendo la entrada. ¿Se entiende? Tenés que subir la frecuencia de muestreo. O subirla mucho o que no sea lineal. Sí, que se esté modificando en función de la... Pero ¿cómo lo haces con un material de programa de audio? Eso es imposible. Con un tono puro lo harías, pero... Sí, del Pultec, sí, ahí está. Eso es el Pultec, 10 kilociclos cuadrada midiéndolo a la salida. Hay que aclarar que el Pultec fue diseñado para carga de 600 ohms, o sea, el equipo está con una carga de 600 ohms a la salida haciéndole las mediciones de la forma que fue diseñado para usarse. Entonces, nos estamos encontrando con cosas que realmente es imposible que un plugin suene igual que el original. No hay forma. No hay forma. Y ahí es donde se empiezan a notar un montón de cosas. Este señor japonés, en la convención de la AES, en octubre del 91, presentó un paper donde medio que dio por tierra con muchas cosas. Yo recién les dije que las cosas digitales suenan muy bien y soy un convencido que las cosas digitales suenan muy bien en determinadas condiciones, pero en general algo bueno digital suena muy bien porque el oído no se da cuenta de un montón de cosas. Este señor fue con un estudio, dijo, es mentira, el oído y el cerebro sí se da cuenta. ¿Cómo que sí? Sí. ¿Qué hizo este señor? Agarró, puso un montón de gente a escuchar, gente común, no profesionales,
puso gente común y les iba haciendo escuchar música en rango total, pero él, en el estudio, iba achicando con un filtro pasa abajo, iba achicando el ancho de banda, no dentro de la zona audible, en la zona ultrasónica, en la que en teoría no se escucha. ¿Está claro? O sea, es lo que estás haciendo con lo digital. O sea, vos estás metiendo el filtro de anti-alias, estás cortando el ancho de banda. ¿Está bien? No importa. Pues claro, en la zona ultrasónica, en la zona que no se escucha. Y a cada uno de esos oyentes, cuando hacía el estudio, le colocaba un electroencefalógrafo. Iba viendo un electroencefalograma. Y resulta ser que la gente no se daba cuenta. Empezó bajando la frecuencia de corte del ancho de banda real que estaba reproduciendo el equipo. Y resulta ser que el electroencefalograma iba mostrando resultados distintos. Mientras más abajo iba cortando, mayores eran las diferencias. Entonces quiere decir que no se escuchará, pero el cerebro sí se da cuenta. Y lo demostró. Entonces eso de que el oído no se da cuenta está bien, no te das cuenta, no lo escuchás, pero que el cerebro sí se da cuenta, no se da cuenta, él dijo que, y lo demostró, el cerebro sí se da cuenta. Estás diciendo que en el tímpano se escuchan frecuencias mayores a 20.000 Hz, pero en el ultrasonido. Él demostró que el cerebro responde distinto a estímulos sonoros en el cual vos le estás achicando el ancho de banda de ese estímulo. En la zona ultrasónica. No, ¿por qué? No lo sé. A ver. El tímpano, a ver, no quiere decir que el tímpano no se mueva. Porque el tímpano es una membrana que responde a las variaciones de presión del aire. No quiere decir que no se mueva. Posiblemente todo el sistema de oído interno y su conexión con el cerebro sí sigue funcionando. No te lo hace de darte cuenta de forma consciente, pero en el electroencefalograma se notó. O sea, este señor demostró de que sí había diferencia. Sí, hay muchas cosas que no le estás escuchando, pero la estás reproduciendo y en ese caso lo estarías sintiendo, porque eso ya es algo más corporal y lo estás sintiendo. Mylan Conchor también hizo un estudio en el cual demostró que el oído, todo el sistema, oído, cerebro, todo, puede responder, o sea, se da cuenta, ¿sí? Para decirlo fácil, a respuestas temporales menores a tan bajas como 5 milisegundos. O sea, es mucho más corto esa respuesta temporal, ese tiempo es mucho más corto que el ancho de banda teórico que se escucha de 20.000 ciclos. Entonces, si estamos diciendo, sí, esto anda, sí, no, el de esto del oído no se da cuenta, no, de esto del oído no se da cuenta. Cuando empezamos a sumar todo lo que no se da cuenta el oído, en algún momento se va a dar cuenta. Entonces, ahí está. ¿Por qué tantos? Muchos de los que dicen no suena igual, no suena igual. Y sí, no es una cuestión subjetiva. Hay estudios que lo demuestran y cuestiones que están muy fáciles de hacer, que lo pueden hacer cualquiera de ustedes, les va a demostrar de que no es exactamente lo mismo. En los estudios, siempre se dijo que un estudio sonaba de una forma, otro estudio sonaba de otra, y era cierto. No era solamente por la acústica de las salas, no era solamente por el equipamiento que tenían adentro, sino también por cómo interactuaban los equipos que estaban ahí adentro. Y cómo era lo que dijimos al principio, no es lo mismo conectar un equipo a uno o a otro porque cambiaban muchos parámetros. Bueno, esto es una forma de onda cuadrada en una cadenita de un 1176 verdadero. Y un Pultec.
Y esto es al revés. Lo único que hicimos fue al revés. Lo dimos vuelta. El comportamiento claramente no va a ser el mismo. No es el mismo. ¿Sí? O sea que eso, cuando se grababa todo analógico, cuando era todo analógico, era parte de los secretos, parte de las mañas que tenían los técnicos que hacían. Y que decían, esto suena de una forma, esto suena de otra forma. ¿Por qué? Porque cómo conectaban el equipo, en el sentido que lo conectaban. Más allá de los procesos, estamos dejando de lado si es comprimir antes de ecualizar o ecualizar antes de comprimir. Estamos dejando de lado eso. No tiene nada que ver. Es solamente pasar la señal de una forma o de la otra. Cosa que, ¿por qué? Perdón, no muestro lo mismo hecho con el plugin, porque es exactamente igual. O sea, vamos a ver las cuadradas que vimos al principio, la de un kilociclo con todo el pastito y la senoidal en alta frecuencia. Y no hay ninguna forma, ningún cambio en si pones uno en adelante del otro, sin procesar. No, tampoco. Nada. En el estudio donde estábamos haciendo la medición, y acá sí voy a nombrar marcas, había una consolita. La consola era una EMI TG 12345. ¿Saben cuál es? La famosa consola, no es esta, pero es igual a la que se usó para hacer Abbey Road, la que se usó para grabar El lado oscuro de la luna, todo lo que había en EMI en ese momento. O sea, fue cuando EMI, los estudios EMI en Londres dejaron de usar valvular y comenzaron a usar estado sólido, fue con la EMI TG 12345. En ese estudio estaba esa consola, está en Córdoba. Y también tienen un Studer A80, un grabador súper recontra remil usado en la década del 70, todo estado sólido. Entonces dijimos, a ver qué pasaba, realmente cuál era algo muy básico. Metamos un kilociclo y midamos la distorsión al final de la cadena, pero simulando lo que era grabar, pasabas por el grabador y después cuando era mezclar, o sea, la señal que estaba grabada, volvías a pasar de vuelta por la mesa, lo grababas en el grabador y medir la distorsión ahí al final. O sea, pasabas 2 veces por la mesa, 2 veces por el grabador. Un kilociclo. A nivel de referencia, 0 dB. Y es eso. Realmente la distorsión es muy baja, teniendo en cuenta de que el grabador no estaba ajustado, la cinta era una cinta que encontré ahí, estaba recontra vieja, vaya a saber cuántas veces la habían usado y grabado y la edad que tenía, no tengo idea. Pero fíjense que está el segundo armónico, que es el que está un poquito más alto, está 54 dB abajo de lo fundamental, o sea, es realmente bajo. Es realmente bajo, o sea, estamos hablando de que estamos por debajo del 0,3%. ¿Y a qué viene todo esto? Hablemos, cabe aclarar, si no se dan cuenta, de que estos equipos tienen 55 años. Son de la década del... La consola es del año 70, específicamente del año 70, y el grabador es del 71, o sea, tienen 50 años. Y sin ajustar, el grabador estaba sin ajustar. Y con una cinta re vieja. ¿A qué viene todo esto? Es que es muy común escuchar ahora a muchos que dicen, yo pongo este plugin porque me simula la distorsión de lo analógico. ¿Qué distorsión? Vuelvo a repetir, el común de los mortales no escuchan una distorsión más baja del 0,5%. No lo escuchan, no se dan cuenta. Y menos en un material complejo de programa como es la música. Entonces, hay que tener cuidado, y acá es donde viene la parte reflexiva, la famosa reflexión sobre distorsión. El audio analógico no es distorsión. El audio analógico tampoco es nostalgia. El audio analógico es evolución. El audio analógico, el audio
en los años donde se hicieron estos equipos, entre el 69 y el 79, tuvo una evolución exponencial. Pasaron de usar en todos los estudios y en todas las producciones consolas 100% valvulares de que como máximo 18 canales y 4 pistas, a en tan solo 10 años tener consolas de 64 canales, 48 pistas. Y eso fue gracias al estado sólido. Es imposible hacer eso en forma valvular a un costo aceptable y que funcione bien. Tampoco va a ser posible de que funcione como funciona algo de ese tamaño que tenga esas prestaciones en válvula. Además, la característica principal de toda esa evolución, a medida que iba apareciendo, era la disminución de la distorsión y el aumento del rango dinámico. Entonces nos encontramos ya al final de los 70, en los años 80, con discos que todo el mundo, de cualquiera de los géneros, rememora. Y le encanta cómo suena y todo. Resulta ser que fueron hechos con equipamiento analógico que tenían entre 2 y 3 ceros después de la coma, antes del entero. Entonces, ¿no? Las distorsiones eran bajísimas. Entonces, eso que le dicen, el plugin para darle el color analógico, esos niveles de distorsión que están metiendo, son mentiras, no es de lo analógico. Es algo que está haciendo el plugin y punto. Pero que es como lo analógico, absolutamente mentira. Como recién les dije, el audio es evolución. Y el audio se hace escuchando. La mayoría de la gente hoy está haciendo audio mirando una pantalla. ¿Le están creyendo lo que ven en la pantalla te muestra? Lo he comprobado, lo he visto muchas veces. Gente técnico que están 1 hora en un ajuste de un canal, de una mezcla de 64 canales, medio dB para arriba, medio dB para abajo, medio dB para arriba, cuando eso como si eso se fuera a escuchar. Todos se creen los oídos de oro. Mentira, nadie se da cuenta. ¿Qué pasa? ¿Le creen a la pantalla? No, están escuchando. Cuando no existían las pantallas, cuando no existían lo digital, ¿ustedes se creen que las cosas sonaban mal? Sonaban muy bien. ¿Y cómo hacían sonido los técnicos? Moviendo las perillas hasta que se escuchaba. Hasta que se escuchaba lo que el tipo estaba haciendo. Punto. ¿Por qué estamos dejando de hacer eso? ¿Por qué estamos agarrando y moviendo perillita hasta que vemos el dibujito en la pantalla? ¿Se entiende? ¿Está claro? O sea, se están olvidando de la gente que quiere escuchar música. Se están olvidando de la gente que es melómana. No melómano porque escuchar música. No, es simplemente escuchar música y que esa música suene bien. O sea, dejaron de mezclar para que la canción suene bien. Dejaron de mezclar para que el disco suene bien. Inventaron 1000 cosas, que el mastering, que el coso, que esto. El mastering en realidad servía cuando se cortaba el disco y que por cuestiones mecánicas, no eléctricas, habría que tener mucho cuidado en el corte. Que no se vaya, la punta de corte no se vaya a ir más allá de la modulación y se vaya al surco de al lado. El tema, los problemas mecánicos del soporte, de la laca, de la profundidad del corte, iba por ahí, era por eso, no por una cuestión de audio. Yo te voy a escuchar cosas sin masterizar y vos vas a creer que está masterizada. Y estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. Empecemos a hacer bien las cosas.
Mirá, es fácil. ¿Vos creés que el Portu da Silva algunas veces fijó si subía 2, 4 o 6 dB en 1000 ciclos? Es un genio mezclando. Él movía la perilla hasta que se escuchaba. Y Pires, antes que él, exactamente lo mismo. Mario Breuer, ¿vos te crees que Mario se fija si sube 5, 6, 8, 10, 0,2 dB, como están diciendo ahora? Subime 0,2 dB en 1,6 lucas en la voz del coro. Discúlpeme, ¿quién carajo se va a dar cuenta de eso? No hay forma. No hay forma. O sea, después otro ejemplo. No, pero acá estamos hablando de detalles, no estamos diciendo de lo que el oído se da cuenta o no se da cuenta, estamos hablando de lo que están haciendo a la hora de mezclar. Otra cosa. Ustedes... Más allá de eso, o sea, están creyéndole a la pantalla y no están escuchando. O sea, si yo te tapara la pantalla y te muevo medio dB para arriba o para abajo, un canal, de una cosa específica de un canal en una mezcla, ninguno se va a dar cuenta. Y sin embargo están horas en el estudio haciendo eso. Otro ejemplo. Ustedes escucharon hablar de la Solis Logic 4000. Fue una de las primeras consolas en tener automatismo. O sea, se movían los faders, pero también podías guardar las posiciones de la perilla. O sea, en un sistema de software propio, vos podías, en una pantallita, te decía cuando vos ponías ya a guardar todo, en qué posición estaba la perilla. Entonces vos ibas a mano, movías la perilla hasta que tic, se prendiera la luz. Listo. La siguiente. Y así, en 10 minutos podías tener lista una mesa de 40 canales, lista para arrancar donde habías quedado. ¿Sí? Bueno, ahí está. Es exactamente igual. El sistema está medido. El sistema es perfecto. Sí, es analógico. El sistema que guarda es digital, es un software, pero que el audio de la consola es 100% analógica. Perdóname. Entonces es muy común escuchar, sí, pero cuando la pones de vuelta, vas al otro día y suena distinto. ¿Sí? ¿Qué es lo que suena distinto? O mejor dicho, ¿no será escucho distinto? La consola está exactamente igual, o sea, el sistema es muy preciso. Prendió la luz en el lugar donde vos lo habías dejado. Es cierto que el oído se acostumbra a ciertas cosas y le das un descanso se escucha distinto, pero también es cierto que en un nodo analógico, por ejemplo en un sintetizador, vos lo tocas algo que ni podés ver visualmente cómo lo moviste y suena distinto. Discúlpame, acá estamos hablando de no es algo que estás escuchando, es algo que el sistema te está diciendo que llegaste al punto exacto. O sea, es muy preciso. Es muy preciso, es lo que te estoy diciendo, es muy preciso. Entonces, además, discúlpame, las posiciones del potenciómetro, estamos hablando de que esas variaciones, es lo que te dije recién, son menores a 0,1 dB. Es inescuchable. Por otro lado, perdón, pero por ejemplo, imagínate una bandeja de vinilos, una Technics 1200, donde vos podés mover un pitch. Eso es otra cosa. Ya sé, pero la variación que tiene de voltaje, porque es analógico, una pista de carbono, varía. ¿Qué pista de carbono? Hablando de un fader, digamos, analógico. Sí. En una bandeja de DJ de vinilos, eso se oscila muy levemente y se nota mucho en el desfase de un trabajo. Pero eso es otra cosa. Pero si vos lo traducís es el mismo sistema que va... No, es otra cosa. No. Entonces, volviendo, no es que suena distinto la consola, estamos escuchando distinto nosotros. Habías estado 10 horas metida adentro mezclando, no dabas más, terminaste a las 3 de la mañana y al otro día fuiste, descansaste, viste, prendiste la consola, la ajustaste, hiciste el recall y el que está escuchando distinto sos vos, no es que la mesa está sonando distinta. Entonces,
vuelvo atrás. El sonido se hace escuchando. Se mezcla escuchando. No se mezcla mirando una pantalla. Y no se crean, y es mentira, y se lo digo a quien me pongan enfrente, que un plugin mete el calor y el color de lo analógico. Primero, lo analógico en su mejor momento, en la mayor evolución que tuvo, la distorsión era inescuchable. El común de los mortales no podía escuchar esa distorsión. O sea que por el lado de la distorsión no era el color. El color, cómo sonaba, se conseguía por el lado del proceso. O sea, cómo eran las curvas del ecualizador, o sea, en realidad cómo modificaba la amplitud en función de la frecuencia, cuando comprimía un compresor, cómo era el proceso, cómo reaccionaba, cómo era en función del tiempo de ataque, cómo funcionaba en función del tiempo de recuperación. Ustedes saben que hay compresores analógicos, los buenos compresores analógicos reales, no comienzan a recuperar inmediatamente después de que la señal bajó. Hay un tiempo de espera y luego empieza a disminuir el nivel de compresión. ¿Por qué? Ese hold es el que se utiliza para bajar la distorsión a baja frecuencia. También depende si estás usando un FET, si estás usando un VCA, pero, o sea, estamos hablando de que no es lo que te están diciendo. Entonces, ¿lo digital es malo? No, es fantástico. Es otra cosa. Es otra herramienta. Pero de decir, esto suena como lo analógico, no, jamás va a sonar. Jamás va a sonar como lo analógico. Jamás. ¿Suena bien? Sí. A ver, todos ustedes son chicos. Yo soy un viejo. Pero seguramente han escuchado el disco de Dire Straits, Brothers in Arms. Dinero por nada, Tu último truco, los temas. Escuchen eso. Si no lo escucharon nunca, escúchenlo. Esos discos fueron grabados todo analógico, menos el grabador del final, el del máster. Ya era un máster digital, en cinta. Y se hizo específicamente para publicarlo en CD. Ya el CD ya existía y era el auge del CD. Y se hizo tratando de aprovechar. De hecho, es uno de los discos de mayor rango dinámico de historia de la música en el rock. Querían aprovechar eso. Pero eso es escuchar realmente. Escuchen ese disco y ahí se van a dar cuenta realmente cómo suena algo que es una producción que fue todo en analógico, grabado en un soporte digital. En esa época, estamos hablando de un grabador digital de cinta. O sea que no podías. El disco, Brothers in Arms. Tengo una pregunta. Obviamente, si los procesos son digitales, es distinto que si son analógicos, pero de todas formas, hoy en día no vamos a ir a escuchar el vinilo, lo escucharíamos en mejor o peor calidad de una plataforma digital en un buen sistema de audio. Entonces, de todas formas. Bueno, ahí acabas de tocar otro tema. Me diste la puerta para otra cosa. Perdóname. El tema de los soportes digitales tampoco son todos iguales. Todo el mundo, yo también. Ponemos Spotify, YouTube, ¿sí? Todos suenan distintos y todos tienen compresión. ¿Alguno vio la película Playlist? Es la historia de Spotify. No es una película, es una serie. Son 5 capítulos. Está buenísimo. Porque está con la misma historia, está contada del lado del dueño, del lado de la abogada, del lado del productor musical, del lado del diseñador de software. Está genial. Pero hay un detalle fundamental. ¿Saben qué es lo que dice? En el momento que están buscando mayor velocidad, dice, encontré una forma. ¿Cuál? Y cuando falte una parte, ellos dicen, cuando falte una parte de la canción, falta. O sea, están hablando de que si falta algún dato, se perdió. ¿Qué va a pasar con la calidad? Y se va a ir para abajo. No sé a cuánto llega, ni me interesa, pero, o sea, estamos hablando de que todos esos formatos de compresión, ninguno va a sonar bien. Entonces, ¿pero qué pasa? Hay mucha gente que, a mí me pasa, a mí me encuentro un tema nuevo, me encanta, lo encontré en Spotify y quiero ir a buscar
el CD, algo, el soporte físico donde escucharlo bien en mi casa. No lo encontrás. Y si encontrás algo bueno, resulta ser que suena tan fiero que no lo podés escuchar. ¿Por qué? Por la tremenda distorsión que le están metiendo con todos los procesos. O sea, están metiendo plugins porque los tienen, no porque les haga falta. No importa. No, tampoco, porque también lo he hecho. O sea, acá, ¿qué están haciendo? O sea, ¿o qué les recomiendo? Usen cuando las cosas realmente hacen falta. No las usen porque las tienen. No. Dolby, en la época que hacía cosas buenas, cuando desarrolló los reductores de ruido, tenía un concepto, que es el del menor procesamiento. Cualquier equipo y cualquier señal y cualquier cosa va a ser mejor cuanto menos procesamiento necesite. Si es algo que necesita 10 millones de cosas procesándolo para que suene, es porque es una porquería. Vamos a ser sinceros. Bueno, el concepto de Dolby era el del menor procesamiento. Entonces, mientras más plugin ponga, peor va a sonar. Y lo mismo pasa en lo analógico. Mientras más cosas ponga, peor va a sonar. Una cosa es meter la distorsión en un tema en particular, en una cosa en particular, y otra cosa es que todo lo que estás escuchando tiene distorsión. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Tiene niveles de distorsión insoportables. Entonces, resulta ser que al común de la gente, porque le hemos hecho las experiencias, le haces escuchar cosas que suenan bien, que está muy cuidado eso, y dice, che, qué bien que suena eso. ¿Y cuál te gusta más? No, me gusta esto. Eligen lo que tienen. La gente, no lo quiero, lo voy a nombrar, pero no debería porque no perdí el lugar donde estaba la reseña para que pudieran encontrarlo ustedes también. En los 90 se hizo un relevamiento de ver si había una relación entre el éxito de ventas de la música, de lo que estaba produciendo, con respecto al rango dinámico y la distorsión. Coincidía en la mayoría de los casos, no todos, obviamente que estaban las excepciones que confirmaban la regla, pero en la mayoría de los casos, los que estaban arriba en los charts, en los números 1, 2 y 3, eran discos que tenían mucho rango dinámico y muy poca distorsión. Y el oído del humano no cambió, que yo sepa, en los últimos 30 años no hubo un cambio en la evolución del humano. Y eso sigue pasando. Lo que pasa es que estamos cometiendo errores. Nos estamos olvidando de la gente que quiere escuchar música bien. Vos querés hacer, vos querés escuchar. Es un error. Lo mismo que están diciendo hoy con la velocidad que se necesita, con la velocidad de producción. ¿Y ustedes se creen que en los 70 no había velocidad? ¿Ustedes sabían que los estudios en los 70 laburaban las 24 horas, 24/7, no paraban nunca? No. Eso eran 1, 2, 3 artistas. Pero dentro de todo el portfolio de artistas que tenían los sellos, porque los estudios eran de los sellos, lo popular eran 2 o 3 discos por año. Y estaban todo el tiempo, taca. Acá en Buenos Aires. Ion llegó a laburar 24/7. O sea, no es nuevo lo que están diciendo, no, de lo inmediato, que tiene que ser ya. No, eso ya pasó, con todos los estilos, con todos los géneros. Pero sonaba mejor aquello. Pero por nostalgia no, porque efectivamente tenían menos distorsión, tenían más rango dinámico. Y había menos procesamiento. Mucho menos procesamiento. Hoy en día es muy común ver un técnico de sonido en vivo, se para frente a la consola digital y empieza a toquetear todo antes de que el grupo empiece a sonar. ¿Cómo podés saber cómo va a sonar si ni siquiera escuchaste lo que suena? Por ejemplo, si vos ves un micrófono que tiene levantadas las frecuencias, No lo sabés hasta que lo escuchaste. No lo sabés porque vos estás en un lugar con un sistema que recién llegaste y no sabés cómo suena. Pero lo que vos estás escuchando no es el micrófono. Vos estás escuchando el micrófono pasando por la consola y siendo reproducido por un determinado sistema. Y ese sistema suena distinto. El mismo sistema, la misma cantidad de cajas, suena distinto
en un determinado lugar y en el mismo lugar de un día para el otro suena distinto porque cambió la temperatura, la presión, cambió todo. Te puedo hacer una pregunta. Si vos tenés, ya sabes que este canal es para un crash, ¿le dejarías levantar las frecuencias abajo de los 100 Hz? No toco nada hasta que no lo escucho. Decime qué sistema, el mismo sistema, en el mismo lugar de un día para el otro suena igual. No, pero Estoy de acuerdo, pero vos sabés que este cantante, no sabes a qué distancia canta, cuán fuerte canta, cuál es su voz, entonces eso lo tenés que tocar cuando escuchás cómo canta. El tema es que hay cosas que ya sabés que vas a tener que hacer. Pero todo eso va a depender de lo que esté sonando. O sea, vos no estás escuchando una sola cosa. Vos estás escuchando toda una cadena. Entonces, vuelvo a repetir. Hay que sonar, hay que hacer sonido usando los oídos, no los ojos. Es tan sencillo como eso. Volver a lo que se hizo toda la vida. Ni un estándar de cómo te dicen que tenés que trabajar. Por ejemplo, esa cosa de, bueno, si vas a mezclar overhead de entrada sin escucharlo, bajale a partir de tal frecuencia y qué sé yo. ¿Por qué lo vas a hacer si nunca lo escuchaste? Si no sabes. Bueno, a eso me refiero, no porque sea el estándar, porque, O sea, estamos acostumbrados a pensar de una manera. Y creo que es por eso también que la música, viste que se dice que actualmente suena todo igual. exactamente. Y es por eso. Porque no se trabaja escuchando, se trabaja con estándar. Pero diste en el clavo. Lo estaba por decir ahora. En general, todo suena igual. Y fiero, igual de fiero. Que me disculpen, yo no. Aparte está eso, pero eso, dejémoslo de lado eso. Los Beatles hicieron un montón de cosas sonoras re locas Sí, por accidente, como muchos artistas. sí, como muchos. Sí. Sí, tal cual. Hay mucho automatismo y hacer cosas de porque tal me dijo que lo hizo o porque tal genio conocido hace esto, entonces yo hago lo mismo. A él le funcionó en esa condición, en ese punto. Sí. Quiero compartir algo que a mí me sirvió, que es salir de eso del automatismo y de lo obvio, que vos si pones un vaso al lado de un parlante, con agua obviamente, ves que vibra. Y nosotros somos 80% agua y cuando hacemos un proceso y nos dicen, no sé, sacar esto, sacar lo otro por estándar, yo no lo hago, yo no me guío de eso. Y no solo por el oído, sino hago música y mezcla también con lo que siento. El cuerpo siente, no solo escucha. Es un poco usar todo. Usar las sensaciones y escuchar y sentir las sensaciones que vos tenés. Para eso tenés que dejar las pantallitas y usar el oído y sentirlo. O sea, escuchar y sentir. O sea, todo el mundo hoy la industria se está olvidando de la gente que quiere escuchar música. Los que mezclamos, porque no es que yo nunca mezclé, no. Yo antes de fabricar equipos también mezclaba en vivo. Y antes de mezclar, era técnico de reparación de la empresa del sonido. Y antes de empezar a laburar en la empresa de sonido, fui técnico electrónico en el secundario. Pero antes que todo eso, era melómano. ¿Saben qué? Me encanta escuchar música. Lo que sea. Encuentro algo que me gustó. Lo escuché en el teléfono. ¡Uy, qué lindo tema todo! Quiero ir a escucharlo, buscar la mejor. No hay forma. Suena, como dijo él, todo igual. Y yo le agrego todo fiero. ¿Sí? O sea, plugins, emuladores. Mentira. ¿Es una herramienta digital? Sí. ¿Buena? También. Es buena y es una herramienta buena. ¿Qué hace lo que dice el fierro original? No, olvídense, lo acabamos de ver. Plugin para meter el color de analógico, mentira. Meten distorsión.
Y los buenos equipos analógicos no meten color con distorsión, meten color con los procesos que hacen. Y todos, con cualquiera que hablen, el equipo analógico que le muestren, que le nombren, seguramente va a ser un equipo analógico ya de un tiempo. Les aseguro que si ustedes pueden tener la posibilidad de medir la distorsión de esos equipos, ya estamos hablando, ya finales del 70 para acá, tienen mínimo 2 ceros después de la coma. O sea que la distorsión del analógico es mentira. Vuelvo a repetir, no es lo mismo hacer como hicieron los Beatles, para nombrar en Revolution, que agarraron a la guitarra, la pasaron 2 veces, la pasaron por un pre, salieron y la pasaron por otro pre para tener la distorsión. Eso es otra cosa. Es buscar algo puntual para buscar un efecto. No estoy hablando de eso. ¿Qué pasó? Después de eso, cuando se mezcló, se trató de mantener tal cual había quedado. ¿Cómo es la única forma de conseguir eso? Con un equipo con poca distorsión. No hay otra. ¿Se entiende? Bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Quieren algo más saber? Sí. Está bien, no hay problema. ¿Lo escuchan ustedes a él? Que por más que tengas todo el hardware analógico y todos los procesos y seas un ingeniero de mezcla increíble, no tiene ningún sentido nada de eso si la música en sí, si lo que está sonando, los músicos que están tocando, no es buena música. O sea, eso es otra cosa. Claro, va por otro lado. Claro, pero me refiero en términos de... O sea, sí va por otro lado, pero yo lo que decía de los Beatles no era exactamente eso, sino que en un momento grabaron en cinta unas risas que quedaron. Sí, pero estamos hablando de otra cosa. O sea, nosotros estamos hablando de buscar la mejor calidad sonora con lo que tengas. O sea, desde el punto de vista técnico del audio. No tiene que ver la producción. Vos estás hablando de producción. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de calidad técnica de audio. ¿Se entiende? O sea, si del otro lado del vidrio tenés un grupo que no ensayó nunca y fue a grabar, y bueno, sí, va a sonar de determinada forma, pero intenta de que suene lo mejor. Y eso se consigue con buena calidad técnica, no con inventos y no haciendo las cosas porque te dijeron que tal lo hizo y que hizo. No, le salió a él en ese momento, en esas condiciones, en esas circunstancias. Y hagan sonido escuchando. Dejen de darle bola a la pantallita. Y usen las herramientas digitales, úsenlas, son fantásticas, pero son herramientas digitales y úsenlas con criterio. Y no pueden poner 32 plugins en un canal como están haciendo muchos. Eso es una aberración. Es lo mismo que, no sé, es una locura. Es una locura. O sea, no es natural. O sea, no hay nada que suene que necesite tanto procesamiento. O sea, en realidad tenés que hacer otra cosa. Sí, te escucho. Más vale, por supuesto. Bueno, primero que nada, buenas noches. Quería saber, según tu criterio, Sí. Lo que es mezcla analógica y mezcla En Indebox. Indebox. Si bien yo comparto tu visión respecto de la sobrecarga de plugins en un channel, En general en todo. o en general en todo, ¿cómo se trabajaba en la década antes del advenimiento del audio digital en función de las inserciones? El audio digital Indebox, porque el audio digital Indebox. es viejo. O sea, tengan en cuenta que los primeros grabadores digitales multipista, grabadores digitales multipista en cinta aparecieron en el 79. O sea, Sí, no es nuevo. gracias por la corrección, me refería al audio in the box. Sí, O sea, la cadena de inserciones que se usaba en los channel strip de la consola. era muchísimo menos. Exacto. Vos tenés en cuenta que, o sea, estudios gigantes, no tenías la cantidad de cosas que podés hacer hoy en the box. Imposible. No tenías. Además no lo hacían, porque no hacía falta.
¿Me explico? O sea, hacían lo que hacía falta. Lo escuchaban, listo, ¿qué le hago? No, se le voy a agregar esto. ¡Pac! No andaba, iban para atrás y buscaban por otro lado. Pero no lo dejaban puesto y le agregaban otra cosa arriba. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y una consulta más con respecto a por qué, según tu criterio, por qué vos ves que hay una sobrecarga, una sobreexageración de Es algo muy- sobreprocesar la señal Porque digitalmente es algo hablando? muy humano. Es fácil. Lo usamos porque lo tengo. Claro. Tan sencillo que eso. O sea, en lo analógico era más difícil. ¿Por qué? No lo usabas porque no lo tenías. Acá, con 2 mangos, lo tenés. Entonces lo usás. Lo usás porque lo tenés. O porque como lo compraste, lo querés usar. Tan sencillo que eso. No era porque realmente haga falta. Ah, no, agregar que lo mismo con las grabaciones, la cantidad de tomas y todo. Es muy fácil ahora hacer 1000 tomas si sale mal. Y en ese momento tenías Vos sabés una... que eso que está diciendo va un poco a favor de lo que estoy diciendo yo. Claro, o sea, por con eso. con la facilidad que hay de hacer la cantidad de tomas hasta que la toma salga bien y poder vos buscar el sonido que estás buscando de otra forma, no con procesamiento. ¿Por qué no lo hacen? Porque lleva más tiempo. Y Entonces, muchas veces porque es más cómodo hacer las cosas tan como ahora. Y se ve mucho esa cosa de querer agregar todo y no escuchar. por eso que salen como salen. Por eso pasa lo que está pasando. ¿Puedo decir una cosa más, preguntar? Sí. Aunque el proceso de producción musical esté bien y la mezcla esté perfecta, hecha con hardware analógico, de todas formas, hoy en día eso no se va a plasmar en un vinilo. Eso se va a escuchar a través o de una plataforma digital o en el mejor de los casos en un WAV en máxima calidad sin comprimir. De Bien. todas formas va a haber un sample rate, como vos Sí. dijiste, que va a deformar la forma de onda. Entonces no importa que sea el mejor Si vos, proceso. si vos prestaste atención, yo recién dije varias veces que lo digital suena muy bien. Yo no digo que lo digital suena mal. En ningún momento dije que lo digital suena mal. Y les di un ejemplo para que vayan y escuchen algo que se hizo todo analógico con la mezcla final hecha en digital para tratar de tener el mayor rango dinámico posible que se podía obtener en esa época. ¿Sí? Porque con los grabadores de cinta, guarda, con los grabadores de cinta, con los reductores de ruido, o sea, vos tenés grabando en cinta, en ancho de 1/8 de pulgada, o sea, una pista de 1/8 de pulgada de ancho, o sea, 2 canales en un cuarto, corriendo a 15 pulgadas por segundo, con Dolby SR tenés 96 dB de rango dinámico. O sea, que no es poco tampoco lo que tenés en el analógico. O sea, tenías 2 dB más que con el CD. El CD tenía 94. Tiene 94. Mi pregunta es si lo que vos estás diciendo es que el problema de la distorsión... El problema es la distorsión. El que problema de la distorsión va por acumular muchos plugins y no porque el resultado final esté en formato digital. Eso es lo que estás Exactamente. diciendo. Ok, El esa era mi resultado final pregunta. no es porque sea el formato digital. A ver, obviamente que un sistema digital con compresión va a sonar peor que uno sin. Eso está claro. Aunque no tenga compresión, digo. No es porque sea un soporte digital. Está por la tremenda acumulación de plugins y por utilizar plugins que generan ese color en base a la distorsión, diciendo de que es la distorsión de lo analógico. Mentira, no es así. Los colores se consiguen, se tienen que conseguir en función del proceso, no por el aumento de la distorsión. Una cosa, acuérdense de este dicho, la distorsión mata la música y la envenena. ¿Eh? Acuérdense de esto. La distorsión mata la música. No estoy hablando de una guitarra distorsionada. No, no. Vuelvo a repetir. Estoy hablando de en los procesos, en la mezcla. ¿Se entiende? Bueno. Y con esta reflexión final termino. Pregunta. Perdóname. Sí, No, sí. no te había visto. Me estaba encandilando. No te veía. Entonces, o sea, si estamos en el mundo analógico y todo esto, O en el digital. bueno, en el digital, pero ¿cuál sería la mejor manera, o sea, para un músico, para un artista, de archivar, digamos, algo que se haya hecho ya en estudio, o
para Bueno. que no se pierda, digamos. Todo esto es lo que Y hablábamos hoy lo que lo antes. tenés, la mejor forma, es decir, no hay duda, la más fácil, la más barata es en digital, sin ningún tipo de compresión. O sea, en eso no podemos ser necios. Claro. O sea, negar eso es una necedad monumental. O sea, vamos a ser sinceros. O sea, el vinilo suena muy lindo, sí, a mí me encanta. Pero el CD, que es el formato comercial, sin compresión, que todo el mundo puede tener acceso, es el mejor. Claro. O sea, es así. Sí. Es así. O sea, no hay que ser necio. Vuelvo un poco a lo que dije bastante atrás. El audio no es nostalgia. No es nostalgia. Es evolución técnica. Y se hace con los oídos. ¿Te sirve la respuesta? Sí, ¿Se te sí, das sí. cuenta? Muchas gracias, Ariel. Por favor. Gracias. Bueno, chicos, gente, muchas gracias.